Bienvenidos una vez más a Basket 365. Soy Denis y en el vídeo de hoy lo que vamos a hacer es seguir con mis planes para agencia libre cada uno de los equipos de la NBA. Y ahora llega el turno de los New York Knicks, un equipo que para mí ha tenido una temporada buena, ni siquiera era una garantía que fueran a superar la primera ronda de playoffs, han competido, han peleado bien, Jalen Brunson se ha convertido en una estrella, ha tenido partidos espectaculares tanto en temporada regular como en playoffs, Randle ha sido el estadio del NBA aunque sus playoffs hayan sido decepcionantes, y la situación es buena en New York, va a haber continuidad, solo tienen un par de cosas que hacer y están preparados para ir a por la próxima gran estrella disponible, que de momento no sabemos quién será. Así que ahora vamos a hablar de mis planes para los New York Knicks de cara a esta agencia libre. Todavía quedan un par de cosas en el aire, la más importante es que la lotería del draft tendrá lugar el 16 de mayo y ese día sabremos si los Knicks consiguen la elección de los Dallas Mavericks, si tienen el pick 11 o 12 del draft, o si, como es más probable, tienen como un 80% de posibilidades, los Mavericks mantienen su pick y en consecuencia los Knicks no tienen una elección de lotería, que obviamente estaría muy bien. Y bueno, antes de nada, si estáis aquí me imagino que es porque os interesa la NBA, así que os animo a que suscribáis, dadle a like a este vídeo si os ha gustado y comentadme abajo lo que os parece, mis planes para los New York Knicks y por supuesto, como siempre, tal vez no conteste a todos los comentarios, pero os aseguro que leo todo, así que si queréis comentar sois más que bienvenidos, lo agradeceré y ahora ya sí, vamos a empezar. Como decía antes, los Knicks están en una situación bastante tranquila, no tienen flexibilidad salarial, tampoco están empujando de manera súper arriesgada contra el impuesto de lujo, tienen que tomar algunas decisiones en extensiones de contrato, pero en general hay mucha continuidad, el equipo funciona, Jalen Brunson ha cambiado totalmente la dinámica del equipo, RJ Barrett tuvo momentos decepcionantes, pero en general, exceptuando sus dos primeros partidos en playoffs que fueron terribles, ha jugado bien y parece que se está empezando a convertir en esa tercera espada buena, no increíble, pero sólida, y por eso desde mi punto de vista el objetivo con New York es mantener el curso y prepararse para eso, ir a por una gran estrella cuando esté disponible, van a tener salarios que intercambiar, tienen picks futuros, tienen todas sus selecciones, pero no parece que este sea el año, porque tal vez se abra la posibilidad de ir a por Karl Anthony Towns y no creo que esa sea la estrella que quieran, así que creo que toca esperar un poco más. Pero los Knicks actualmente están 18,5 millones de dólares por debajo del impuesto de lujo, que es la cifra que marcaremos un poco como tope para este equipo. Tendrán disponible entonces la mid-level de hasta 12,2 millones de dólares o posiblemente la de 7 millones si quieren gastar dinero, superar el impuesto de lujo y seguir reforzándose. No creo que vaya a ser el caso. Tendrían también su bianual de 4,5 millones de dólares dependiendo de cuánto dinero gasten, pero ya veréis en breves que no van a tener tanta flexibilidad porque con esos 18,5 millones de dólares hasta el impuesto de lujo estamos contando con que Derrick Rose sea cortado porque tiene un contrato muy grande y con que Josh Hart rechace su opción y sea agente libre, o sea que ese dinero va a ir dedicado en gran parte a mantener a Josh Hart. Como decía antes, tienen aproximadamente un 20% de posibilidades de conseguir la elección de los Dallas Mavericks en el draft, que sería el pick 11 o 12, dado que es una elección protegida en el top 10 y Dallas podría caer. Esto es poco probable, pero plantearé la posibilidad de que tengan ese pick y hablaré de un par de nombres interesantes en el draft. Y en lo que respecta a la agencia libre, sus únicos dos agentes libres son los jugadores que tenían en contrato dual en Trevor Keels, que fue su pick de segunda ronda del año pasado, y Dwayne Washington Jr., que es un jugador al que ficharon al final del todo del año y bueno, está en contrato dual, pero ya veremos qué hacen con él a largo plazo. Y vamos ahora a hablar entonces de las decisiones internas, porque sí que hay un par de opciones del equipo, un par de opciones del jugador, algunos contratos no garantizados, en una plantilla que a día de hoy tiene 15 jugadores en teoría, aunque obviamente van a cambiar cosas. Y primero hablaremos de las fortalezas y debilidades. Una fortaleza rara de los New York Knicks es su ataque, y esto es algo que no está claro hasta qué punto va a ser sostenible. Los Knicks fueron la tercera mejor ofensiva de la NBA el año pasado, pero no tanto por su capacidad de anotación, sino por su capacidad de conseguir sobre todo segundas oportunidades, eso liderado fundamentalmente por Mitchell Robinson. Y no sé hasta qué punto esto va a ser consistente. Creo que la realidad de los Knicks a largo plazo es más de un equipo del medio de la tabla a nivel ofensivo que de un equipo de élite en ataque, y de igual modo han sido flojos en defensa y creo que son mejores de lo que han sido, así que es un poco raro el tener claro cuál es la proyección de los New York Knicks a nivel ofensivo y defensivo de cara al próximo año. Su mercado obviamente es una fortaleza, están en New York, el mercado más grande de Estados Unidos, son el equipo principal de esa ciudad, aún por encima los Nets se están desinflando, aunque tengan un equipo joven e interesante, ya no son aspirantes potentes en absoluto al título. Y en lo que respecta a las otras debilidades de este equipo, como decía, la defensa ha sido floja, creo que han acabado de 19º de la NBA, pero creo que son un mejor equipo defensivo. Es un equipo que apenas mueve el balón, todo surge de Jalen Brunson y aparte de eso flojea mucho a nivel de pase. Josh Hart ha ayudado un poco en este aspecto, pero les vendría bien más movimiento de balón en general. Y si bien tiene un par de tiradores muy competentes, Brunson ha tirado muy bien, Immanuel Quickley también, Quentin Grimes es un muy buen tirador, necesitan más tiro. En lo que respecta a sus jugadores en plantilla, tienen a Julius Randle, Jalen Brunson, RJ Barrett, Evan Fournier, y que le queda un año de contrato garantizado, el año siguiente será opción del equipo, Mitchell Robinson, Derrick Rose, que tiene una opción del equipo.
Josh Hart, que tiene una opción del jugador y probablemente la vaya a rechazar para ser agente libre y renovar por más dinero con los Knicks, sería lo lógico. Isaiah Hartenstein en su último año de contrato. Obi Toppin, que está entrando en su último año de contrato y tras eso será agente libre restringido, podría firmar una extensión este año. Y Emmanuel Quickley, que está en la misma situación que Toppin. Quentin Grimes, que acaba de terminar solo su segunda temporada en la NBA, o sea que todavía tienen tiempo antes de empezar a negociar con él una posible extensión. Un par de jugadores a los que ficharon para los playoffs con el fin de rellenar el banquillo en Daquan Jeffries e Isaiah Roby, los dos tienen contratos no garantizados. Jericho Sims también tiene un contrato no garantizado, pero es un pivot que draftearon hace un par de años y que forma parte de manera más establecida de la rotación de los New York Knicks como tercer pivot. Y Miles McBride, que está entrando en su tercer año en la NBA y tiene un contrato que es opción del equipo. Es una opción de 1,9 millones de dólares, una muy barata de la que hablaremos después, pero obviamente van a tomar. Y en lo que respecta a sus necesidades, creo que necesita un tercer anotador consistente. No creo que es algo que vayan a poder conseguir este año. Al final, el objetivo principal y la necesidad principal para mí es retener a Josh Hart. Es un jugador que ha llegado a New York y ha cambiado totalmente la dinámica del equipo. Y es verdad que en los playoffs tuvo sus momentos en los que poco a poco fue perdiendo impacto porque perdió la confianza en el tiro, que es el mayor problema de Josh Hart, pero es un jugador que encaja de maravilla con Tom Thibodeau, encaja en New York, gusta y tienen que retenerlo. Y una cosa que también sería muy interesante para los Knicks, para tener una pieza un poco diferente en el equipo, sería un 4 capaz de tirar de 3 con consistencia. Randle y Toppin tiran algo, pero no lo suficiente, y la posibilidad de recurrir a un jugador de ese estilo para espaciar el campo en ciertos emparejamientos podría ser muy útil, porque creo que es algo que podría intentar buscar en agencia libre. Y vamos ahora a hablar de las diferentes decisiones que tienen que tomar. En primer lugar hablaremos de los jugadores en contrato dual. Dwayne Washington Jr. entró al final del año en contrato dual de un año. Sospecho que con intención de mantenerlo un año más. Es obviamente decisión del jugador, pero creo que no va a tener muchas oportunidades de conseguir un contrato regular en la NBA de cara a la próxima temporada, y al mismo tiempo en contrato dual es uno de los mejores bases posiblemente, por lo que es muy interesante para New York mantenerlo. Puede que en ocasiones realmente les aporte minutos. Y Trevor Keels es el jugador que draftearon el año pasado en la segunda ronda. Este año, a menos que tengan suerte con el pick de los Mavs, no va a tener ninguna elección en el draft, así que está bien que lo mantengan. Aún tienen un hueco más en contrato dual disponible manteniendo estos dos jugadores. Y ahora hablaremos de los dos jugadores que ficharon para los playoffs con contrato no garantizado. El primero es Daquan Jeffries. No me importa, es un contrato de 2 millones de dólares, que no serán cosa, pero tienen poco margen de maniobra con la inminente renovación de Josh Hart, así que es lógico para mí que lo corten y lo dejen ir. No es que Daquan Jeffries me parece un jugador fundamental. Y Isaiah Roby está en la misma situación. He de decir que Roby, a nivel posicional, como 4 joven, me gusta un poco más. Yo de entrada lo cortaría, pero no descarto la posibilidad de que si no consiguen algún agente libre relativamente relevante en esa posición de 4, alguien capaz de tirar de 3, siempre pueden recuperar a Isaiah Roby por el mínimo, a ver qué tal le sale como tercera a la pivot. No es gran cosa, pero bueno. Tras esto pasamos a jugadores ya más establecidos en el equipo. El primero es Jericho Sims. Como decía, es un jugador que tiene un contrato no garantizado, es muy barato, es el tercer pivot del equipo, no se va a ir a ningún lado, obviamente se va a quedar. Pero luego está el caso de Derrick Rose. Rose es alguien que es un favorito de los fans, obviamente, y gusta en New York, pero el año pasado se cayó de la rotación y no volvió a entrar. No lo necesitaron. No creo que Tom Thibodeau lo vaya a necesitar a largo plazo. Miles McBride se ha comido algunos de sus minutos, más Emmanuel Quickley, más Jalen Brunson. Y es un jugador que tiene una opción del equipo de casi 16 millones de dólares. Tienen que cortarlo. Si no lo cortan, básicamente por renovar a Josh Hart van a estar muy metidos en el impuesto de lujo. Es algo que no tiene sentido, así que creo que la etapa de Derrick Rose en New York se ha acabado. Si se diera el caso de que realmente quiera quedarse como veterano en el equipo, tras cortarlo, pueden renovarlo por la mínima del veterano para que caliente banquillo, básicamente. Pero bueno, de entrada vamos a considerar que Derrick Rose está fuera. Ese dinero es algo insostenible, a menos que forme parte de un intercambio por una estrella que a día de hoy no está clara, así que de momento vamos a considerar que no. Y luego está el caso de Miles McBride, que es otra opción del equipo. Esta la tienen que tomar. Es un caso como el de Jericho Sims, un jugador muy barato, joven, que ha ganado importancia en la rotación poco a poco. Miles McBride está lejos a nivel ofensivo, pero defiende con mucha intensidad, le gusta a Tom Thibodeau, y creo que en este tercer año puede dar un salto en la temporada regular y convertirse en un jugador más importante, por lo que obviamente lo va a mantener. Teóricamente también podría firmar una extensión de contrato, pero creo que es un poco pronto, aún no está claro hasta qué punto va a funcionar, y dado que el año que viene será agente libre restringido y que durante todo este año además pueden ofrecerle la extensión, no creo que haya prisa. Ya irán viendo a lo largo del año si quieren ofrecerle algo. De manera similar a lo que hizo Charlotte con Nick Richards hace unos meses, casi al final de la temporada accedieron a una extensión de 3 años 15 millones. No hay prisa para esto, así que de momento toma la opción y ya está. Y ahora ya vamos a hablar del agente libre importante y el único que realmente hay, que es Josh Hart. Josh Hart tiene una opción del jugador de unos 12,9 millones de dólares y tampoco creo que vaya a ganar mucho más, pero estamos hablando de un jugador que a sus 28 años de edad ha encajado de maravilla en New York, pagar una primera ronda por conseguirlo y tienen que atarlo a largo plazo, y
él puede aspirar a más dinero. Desde luego, si rechazara esa opción con los Knicks, algún equipo le pagaría más. Estamos hablando de un jugador capaz de jugar de alero, a veces de ala pivot, a veces de escolta, que mueve bien el balón, que empuja el balón en transición, un reboteador de élite para su tamaño, alguien que hace todo el trabajo sucio y desgraciadamente no tira bien de 3, aunque en New York ha tenido una etapa espectacular desde 3, que se ha enfriado en playoffs, obviamente. Desde su llegada a los Knicks, Josh Hart ha promediado 30 minutos de juego por partido, 10 puntos, 7 rebotes, 3,6 asistencias, 2 triples intentados con un 52% desde 3. Esto no es real y no va a volver a pasar, no es un buen tirador de 3 en absoluto, ya no digamos de este calibre, y ha anotado el 59% de sus tiros de campo. Pero Josh Hart defiende con intensidad, es capaz de defender en múltiples posiciones, es un jugador realmente versátil y alguien al que va a querer renovar. Estaba pensando en tal vez un valor de unos 16 millones de dólares de promedio anual, pero los Knicks, después de cortar a Duncan Jeffries y a Isaiah Roby, tienen más o menos unos 22,5 millones de dólares de margen hasta el impuesto de lujo, también después de cortar a Derrick Rose, por lo que esos 16 millones de dólares por Josh Hart implicaría que queden unos 6 millones para rellenar 3 plazas. Está bastante ajustado. Creo que cabe la posibilidad de que pueda acceder a pagarle unos 14 millones y medio de salario inicial en este primer año y que luego suba unos 16 millones y medio, tal vez planos. Estaba pensando en unos 4 años 65 millones. No sé si os parece mucho o poco. Creo que con este cierre de playoffs tal vez ha bajado un poquillo su valor y es viable que consigan acceder a algo así. Aunque realmente lo ideal para los Knicks sería poder firmar una extensión, que este año cobre 12,9 millones y tras eso cobre unos 16 por año así. Pero creo que es un poco más complicado. Vamos a confiar en que Josh Hart firme por unos 14 millones y medio, lo cual implicaría que los Knicks tendrían aproximadamente unos 8 millones de dólares de margen hasta el impuesto de lujo para rellenar la plantilla. Todavía quedan 3 huecos libres, podrían pagarle a alguien al menos unos 5 millones de dólares, que es más que la mínima del veterano. Pero antes de hablar de la agencia libre, vamos a hablar de 2 posibles extensiones de contrato. Una es la de Obi Toppin, y esta creo que no va a ocurrir. Obi Toppin fue el pick número 8 del draft en su momento con los New York Knicks, y es alguien que los minutos que ha tenido sin Julius Randle ha encajado, pero Julius Randle está por delante y no se va a ir a ningún lado. No creo que este verano lo vayan a intercambiar. Tal vez llegue a formar parte de algún intercambio por una estrella, pero a día de hoy no lo veo. Y aún con sus carencias en playoffs, Randle ha sido un jugador muy importante para los Knicks. Y en consecuencia, Toppin está condenado a estar por detrás de él en la rotación porque no pueden jugar juntos. No encajan en esa posición de alero y ala pivot. Los dos son ala pivots puros. Y Obi Toppin, en su tercera temporada en la NBA, ha promediado 16 minutos de juego, 7 puntos, 3 rebotes, una asistencia, 3,7 triples intentados con un 34% desde 3, ha habido una evolución en su tiro, un 45% de acierto en sus tiros de campo, y es un jugador que le da un ritmo muy diferente al equipo, corre en transición, ataca el aro, es muy atlético, pero a día de hoy no hay cabida para él. Pero aún así creo que es muy interesante para New York mantenerlo. Tal vez no sea posible que lleguen a un acuerdo de una extensión de contrato, porque además dentro de un año, con el contrato de Josh Hart, Immanuel Quickley, Branson, Randle, Barrett, es mucho dinero y creo que Toppin, si quiere un contrato a la altura de lo que esperará tras haber sido el octavo pick del draft, va a seguirse de precio. Yo le ofrecería 3 años 30 millones de dólares, 10 millones por año, tal vez un contrato al estilo Kyle Kuzma, 3 años 30 millones siendo la tercera opción del jugador, o sea, un punto intermedio en el que cobra poco de entrada y si lo hace bien en un par de años puede ser agente libre, pero creo que al final no van a llegar a un acuerdo y en ese caso pueden esperar a agencia libre restringida. No hace falta tampoco apresurarse con Obi Toppin. Al mismo tiempo creo que no deben moverlo, porque cuando Randle no está, cuando Randle se lesiona, si Randle acaba siendo intercambiado en algún momento, Toppin encaja muy bien en este equipo. Pero vamos a considerar que no llega a un acuerdo con Obi Toppin y por otra parte está el caso de Immanuel Quickley. A Quickley creo que sí que es más prioritario firmarlo, creo que ha hecho una muy buena labor este año, ha sido el segundo de la carrera por el premio jugador defensivo del año, ha defendido un nivel muy alto, tuvo unos playoffs malos, realmente malos y aún por encima luego se lesionó, pero quiero confiar en que ha sido una mala racha y que lo que vimos en la temporada regular, esa evolución en su tercer año, es algo a lo que aferrarse. Y es que este año Quickley ha sido clave para los Knicks. Ha promediado 29 minutos de juego por partido, 15 puntos, 4 rebotes con 3,4 asistencias, 5,6 triples intentados, un 45% de acierto en sus tiros de campo, un 37% desde 3 y ha sido un jugador clave para la defensa de los New York Knicks. No creo que Immanuel Quickley vaya a firmar una extensión barata para los Knicks. Estamos hablando de un jugador que en base al año que ha tenido puede que incluso pida 20 millones por año. Yo no lo firmaría por esa cifra, estamos hablando de demasiado dinero. Pero tal vez puedan ofrecerle un contrato de unos 4 años, 70 millones de dólares, algo más cercano a los 17 millones por año más o menos. De hecho, lo ideal posiblemente sería ofrecerle un contrato plano, 17 millones y medio por año durante los próximos 4 años. Me parece bastante interesante para Immanuel Quickley y eso, estamos hablando de un jugador que si atan a largo plazo es un compañero ideal para Jalen Branson, puede jugar de escolta, defiende a buen nivel, también puede jugar como sexto hombre, hacer de base suplente, aporta una pieza interesante para los Knicks y un contrato intercambiable por una estrella de un jugador joven que puede ser útil también. Así que eso, vamos a considerar que Quickley está atado a largo plazo, han renovado a Josh Hart y con esto los Knicks tienen 12 jugadores en plantilla y no he hablado de Evan Fournier todavía,
pero es que creo que no tiene sentido hablar de él. Tiene todavía un año más de contrato, que se quede en el banquillo, tal vez juegue algún minuto de vez en cuando. Tras eso, pueden cortar su contrato, generar algo de margen por ahí. Y es verdad que si consiguen el pick de los maps, podrían intentar emparejar a Evan Fournier con ese pick y sacar algo. Pero creo que la mejor manera que podrían tener los Knicks de utilizar ese pick si lo consiguen sería drafeando el proyecto más interesante en esa posición 11 o 12, con el fin de que si sale bien sea una pieza de intercambio útil. Porque Evan Fournier más un pick, ¿qué te va a dar? ¿A Bogdanovic o algo así? No creo que sea suficiente. Vamos a ver entonces cómo quedaría la plantilla en este momento, y los Knicks tendrían como titular a Jalen Brunson con Quentin Grimes, R.J. Barrett, Julius Randle y Mitchell Robinson, y en la segunda unidad a Miles McBride, Immanuel Quickley, Josh Hart, Obi Toppin, Isaiah Hartenstein, y luego Evan Fournier y Jericho Sims. Y con esto quedan 3 plazas disponibles, y bueno, vamos a mencionar la posibilidad de que consigan esa elección de los maps, y voy a plantear 3 nombres. Si consiguen esta elección, estamos hablando de un jugador cobrando más o menos 4,5 millones de dólares, con lo que a los Knicks les quedarán unos 3 millones y algo para rellenar un par de huecos. Pero voy a mencionar un nombre de un jugador que me encanta para Tom Thibodeau y me gustaría mucho para los Knicks por lo que aporta a ese equipo. Y luego los otros 2 nombres son más probablemente el jugador con más potencial disponible en este rango. Y el primero es Cason Wallace. Si Cason Wallace está libre en el 11, es un jugador totalmente de Thibodeau. Un jugador además que fue a Kentucky, donde también fue Immanuel Quickley y Julius Randle, puede que haya ahí un vínculo interesante. Un defensor realmente bueno, capaz de defender a bases y escoltas, alguien también capaz de tirar de 3, y un jugador que posiblemente podría quitarle el rol a Miles McBride y ser mejor que él, cumpliendo una función similar. Creo que podría encajar muy bien en el equipo, y si está disponible y tienen el pick, cosa poco probable, iría por él. Y si no, un jugador que tiene mucho potencial, aunque no me importe tanto para los Knicks, es Keyonte George, que obviamente si sale de maravilla y se convierte en una estrella, genial, pero con que salga lo suficientemente bien, es una pieza útil de intercambio. Y es que Keyonte George es un escolta con mucha capacidad de anotación, que tiene potencial como tirador también, y que obviamente habrá que ver hasta qué punto es capaz de convertirse en un anotador eficiente en la NBA, pero no tiene mala pinta. Y otra opción, si no, es un proyecto total, un jugador muy joven que ha tenido unos flashes espectaculares, pero también bastantes cosas cuestionables, y ese es Gigi Jackson, un 4 que incluso podría a largo plazo ocupar el puesto de Obi Toppin si es que acaban perdiendo Obi Toppin el año que viene. Y ese es un ala pivot atlético con mucha movilidad, algo de habilidad con el balón en las manos, un jugador que en cierto modo me recuerda algo a Julius Randle, porque también le gusta tirarse cosas complicadas y tiene más capacidad de tiro de la que aparenta físicamente con lo corpulento que es. Y eso, Gigi Jackson no va a contribuir al principio, probablemente es alguien que necesita unos años de desarrollo probablemente, pero con que demuestre suficientes flashes en el primer año, seguramente esté a la altura de esa elección en la que fue seleccionado. Pero bueno, aquí vamos a ir con las probabilidades. Los Knicks solo tienen un 20% de posibilidades de tener este pick, así que vamos a considerar que New York no ha seleccionado a nadie porque no tiene ese pick, y en consecuencia tienen 3 plazas libres y unos 8 millones de dólares. Y yo lo que haría sería, con parte de la mid-level, intentar conseguir un jugador por un contrato unos 5 millones de dólares, tal vez 5 millones y medio de dólares, y dejar 3 millones y medio para fichar a un jugador por la mínima, esos son unos 2 millones de dólares, y dejar una plaza libre para posiblemente hacer un refuerzo de final de año, pero mantener un poco de flexibilidad. Así que vamos a mencionar unos cuantos nombres que podrían estar disponibles en torno a ese rango de 5 millones de dólares. El jugador que más me gustaría en este rango para los Knicks, pero que creo que se va a quedar en su equipo, es Trey Lyles. Trey Lyles sospecho que ganará más bien unos 7-8 millones, ya sea con los Kings o tal vez en algún otro equipo. Me gusta para Chicago también, por ejemplo, pero si no tuviera tanto mercado como creo y podrían conseguirlo por 2 años, 10 millones de dólares. Lyles es un 4 que aporta tiro, aporta intensidad defensiva, no es alguien al que quieras teniendo minutos potentísimos en tu rotación, pero como suplente de Julius Randle aporta una dinámica diferente a Obi Toppin y me gustaría para este equipo. Y en caso de que Trey Lyles no esté disponible, hay un jugador que tiene más posibilidades de estar en el mercado porque su equipo va a estar sobre el impuesto de lujo, va a tener una prioridad principal que es James Harden, y ahí podrían conseguir robar a Georges Niang, que aporta algo completamente diferente. Es un 4 que no defiende al nivel de Trey Lyles en absoluto, pero es un muy buen tirador. Y la posibilidad de poner un tirador tan potente en el campo, en esa posición de ala pivote, un equipo que en general es sólido a nivel defensivo en el resto de posiciones, es muy interesante. Obviamente no encaja con Randle, pero habrá minutos sin Julius Randle en los que Georges Niang, cuando necesiten más anotación en la segunda unidad, puede ser interesante y creo que es viable. Me parece que al final su rango salarial es eso, de unos 4, 5, 6 millones de dólares, y tal vez quiere irse a New York por un año, 5 millones, con la posibilidad de después renovar por más dinero. No creo que sea algo descabellado, y en Filadelfia lo van a tener difícil para pagarle. Si no consiguen a ninguno de estos dos jugadores, tal vez tenga sentido recuperar a Isaiah Roby por la mínima del veterano para que ocupe una plaza ahí en esa posición de 4. Creo que incluso podrían ofrecerle un contrato no garantizado y así accederá, no va a tener tanto mercado. Y en ese caso, pues les queda algo de margen libre, pero tampoco creo que haga mucha falta dedicarlo a un base o escolta, porque, una vez más, en ese rango de 4 o 5 millones, tal vez consigas alguien un poquillo mejor que un jugador por la mínima del veterano, pero
no creo que sea para tanto. Y podrían recuperar a Derrick Rose, lo decía antes, pero en caso de que Rose se quiera ir a otro lado, ya que ha sido cortado por los Knicks, George Hill es una opción. Es un jugador que no me importa realmente lo que aporte en el campo para este equipo, pero como veterano de fondo de banquillo, alguien que, por lo que tengo entendido, realmente es una muy buena presencia, un gran mentor, como jugador que esté por detrás de Miles McBride y que en ocasiones pueda salir, controlar un poco el balón, meter algún triple, es una opción muy interesante. Y si no, otro veterano también que podría ser útil, que ya no tiene mucho que aportar en la NBA, pero seguro que aguanta un año más por la mínima, es Goran Dragic, que eso, una vez más, no me importa tanto lo que pueda aportar en el campo, pero New York tiene suficientes jugadores que necesitan el balón en las manos como para no preocuparse de tener a un jugador peleando por minutos al fondo del banquillo, y es mucho más interesante tener un adulto, un jugador experimentado que pueda ayudar un poco al equipo. Y por eso George Hill o Goran Dragic me parecen opciones muy interesantes. Y con esto hemos acabado con el vídeo de los New York Knicks. Supongo que algunos esperabais movimientos por Karl Anthony Towns o Bradley Beal o algo así. La realidad es que creo que no es el momento de New York y ninguna de las estrellas que podría estar en el mercado tiene sentido. Incluso Damian Lillard no me gusta para los Knicks porque Lillard con Branson no me encaja y no quiero sustituir uno con otro, sacrificar parte de la profundidad e intentar acelerar las cosas de manera excesiva. Creo que no es el momento todavía. Así que vamos a revisar cómo quedaría la plantilla final de estos New York Knicks en la que esperamos que consiga a Georges Niang. Y de esta manera tendrían a Jalen Brunson como base titular con Quentin Grimes, RJ Barrett, Julius Randle, Mitchell Robinson, Miles McBride, Emmanuel Quickley, Josh Hart, Obi Toppin, Isaiah Hartenstein, George Hill como base veterano, Evan Fournier, Georges Niang, Jericho Sims y un hueco libre en la plantilla y aproximadamente $1 millón disponible, o sea que no podrían de entrada fichar a nadie, tal vez un jugador no drafeado por la mínima del veterano, pero una vez pase el Ecuador de la temporada sí que podrían conseguir un jugador por la mínima del veterano como refuerzo de enero o febrero, básicamente. Y nada, con esto hemos acabado con mis planes para los New York Knicks de cara a esta próxima agencia libre. Espero que os haya gustado el vídeo y que tengáis un buen día. Adiós.